Harry Houdini, quizá uno de los nombres más emblemáticos de la historia de la magia y uno de los nombres también más conocidos a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Qué tiene este personaje que ha envuelto durante tantos y tantos años tantos documentales, películas, secretos que cada año van saliendo, curiosidades que no se sabían y sobre todo cuál es el misterio que engancha tanto a la gente respecto a lo que rodea a Harry Houdini? Y sobre todo, hay más de un secreto que esconde la historia de este hombre que a más de uno os va a volar la cabeza. Vamos a empezar por el principio para entenderlo bien. Harry Houdini nació en Budapest el 24 de marzo de 1874 y aunque no mucha gente lo sabe, su auténtico nombre era Eric Beist. En sus inicios primero llamó la atención de vaudeville en Estados Unidos y luego ya como Harry Houdini en Europa. El auténtico mérito de Harry Houdini es que desde que era muy pequeño, tan solo un niño, empezó trabajando en la calle repartiendo periódicos e ilustrando zapatos, todo simplemente por ayudar a su familia. Un día su padre lo llevó a ver a un mago viajero que se llamaba el Dr. Lin. A los 9 años se interesó por el mundo de la actuación y con los amigos de su barrio formó un pequeño circo en el que curiosamente no empezó con la magia sino con un número de contorsionismo y utilizando el trapecio. Y aquí un claro ejemplo de que absolutamente todos, también los más grandes, tenemos ídolos desde nuestros inicios. Y es que desde que Harry era solo un niño, un día llegó a sus manos un libro que se llamaba Las Memorias de Robert Houdin, un mago de la época que enseguida se convirtió en ídolo de Harry. Como ya estaréis deduciendo, el auténtico nombre de Houdini no viene por cosecha propia, sino que es una auténtica inspiración, casi copia de Robert Houdin. Únicamente utilizó su apellido normal, Houdin, y añadió una i latina al final, y de ahí salió Houdini, Harry Houdini. Su dura preparación física, que consistía en hacer mucha natación y salir a correr todos los días, era parte del mérito para que consiguiese siempre escapar de esas camisas de fuerza, cajas fuertes o incluso estando colgado boca abajo en una grúa. Y aquí viene lo realmente interesante, porque Harry siempre había estado muy unido a su madre. Cuando ella falleció, empezó la obsesión, la auténtica obsesión de la vida de Houdini, que era desenmascarar a todos los mediums que hacían creer a las personas a base de trucos y estafas que era posible contactar con el más allá. Y todo esto lo hizo dejándose ver con estos mediums que le prometían que eran capaces de contactar con su madre desde el otro mundo, y lo único que hizo fue revelar todos esos secretos, esos trucos con estafas y publicando todos esos secretos, esas trampas en revistas. Hoy en día, por desgracia, sigue habiendo gente tan lamentable que se hace llamar mediums que también siguen intentando sacar el dinero de pobres personas que todavía creen en estas cosas. Así que si alguno estáis viendo este vídeo y sobre todo si seguís mi canal sabéis lo que opino respecto a este tema, Harry Houdini desde hace más de 100 años desenmascaró todo este timo. Pero Houdini era un genio, porque incluso sacó provecho de su muerte, porque ideó un método que consistía en un código secreto pactado con su mujer, en el que decía que si algún día moría antes que ella, desde el más allá, intentaría contactar con ella a través de este código, de estas palabras cifradas que solo conocían ellos dos. Por supuesto, con el paso de los años, absolutamente ni un medium de la época fue capaz de decir ni transmitir una sola de estas palabras. De hecho, mucha gente no sabe esta información, no conoce este dato, pero Harry Houdini en la época era íntimo amigo de Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Paradójicamente, un escritor que en sus novelas básicamente escribía relatos en los que todo tenía un sentido, una explicación lógica, era un fiel creyente de lo paranormal. Y entonces fue cuando empezó el conflicto con su querido amigo Harry, porque Houdini también desenmascaró a la mujer de Arthur Conan Doyle, porque su mujer también se hacía llamar una gran medium en la época, y por supuesto Harry desenmascaró todos los trucos de la señora Doyle. Ahí empezó un gran enfrentamiento y enemistad que no juntó sus caminos, aunque todavía quedó algo que seguía enlazando a estas dos personas, porque el código secreto que pactó con su mujer, con el que supuestamente iba a comunicarse con ella desde el más allá, consistía en 10 palabras de una carta que Arthur Conan Doyle escribió en su día a Houdini. Era una persona tan dedicada al arte de la magia que incluso a veces utilizaba métodos desproporcionados para escapar de cajas fuertes o cárceles, como era por ejemplo tragarse las llaves y después vomitarlas para así lograr escapar. A partir de cierto momento de su carrera se obsesionó con la muerte, con la idea de morir, de jugar casi con lo inevitable. Así que empezó a incluir en los números que realizaba en los teatros, en todos sus espectáculos, ese riesgo real de morir. Tanto era así que algunas personas llegaban a agobiarse tanto que abandonaban la sala. Harry de pequeño estuvo a punto de morir ahogado bajo el agua, por eso es tan curioso, le resultaba tan interesante a la gente que una persona que tenía ese trauma con la muerte, ese trauma
con morir ahogado, intentase superar ese reto una y otra vez en su vida real, encima en sus espectáculos con todo el mundo contemplando ese sufrimiento. El final de la vida de Houdini se produjo en extrañas circunstancias, ello unido a su reciente lucha con lo paranormal y un extraño reto que había planteado para después de su muerte, convirtieron el hecho de su fallecimiento en algo casi tan interesante y espeluznante como sus espectáculos. En octubre de 1926, en Montreal, un estudiante que, aunque en su momento no lo dijo, era una pequeña estrella del boxeo en la universidad, retó a Houdini a golpear tan fuerte su abdomen que no sería capaz de disimular ese dolor. Houdini, por supuesto, aceptó el reto y se dejó golpear no una sino varias veces en el abdomen. Como era tan buen actor y tenía esa gran resistencia al dolor, por supuesto no se notó lo más mínimo que ni uno solo de esos puñetazos, de esos impactos, le causase ninguna molestia, cosa que le iba a pasar factura más adelante, que le provocó una rotura de apéndice, que luego se convirtió en apendicitis, finalmente transformándose en una peritonitis. Pero por su carácter, Houdini quiso seguir trabajando a pesar del fuerte dolor y la fiebre que le daba durante los espectáculos. Finalmente sufrió 2 desmayos al intentar escapar en uno de sus espectáculos y fue ingresado en el hospital. Tras varios días intentando luchar contra la enfermedad, finalmente pareció rendirse ante lo inevitable. Sus últimas palabras fueron a su hermano, en las que le dijo: "Estoy cansado de luchar, parece que esta cosa me va a vencer". El 31 de octubre de 1926, Houdini fallecía a los 52 años. ¿Pero qué fue del código secreto de Houdini? Como ya sabéis, Houdini creó un código secreto para sacar provecho incluso a su propia muerte. Ese método solamente lo compartió con su mujer, que consistía en esas 10 palabras secretas que nadie más sabía. Le aseguró que si existía la más mínima opción desde el más allá de contactar con el mundo de los vivos, él no dudaría en hacerlo con su mujer. Así que le dijo que si alguna vez fallecía antes que ella, contactase con tantos mediums como fuera posible para ver si eran capaces de transmitir una de estas palabras, para asegurarse de que el contacto era genuino. Muchos espiritistas aseguraron haber contactado con Harry Houdini desde el más allá, sobre todo uno que se llamaba Arthur Ford, pero su mujer nunca llegó a recibir ese mensaje, aunque varios mediums llegaron a falsear testimonios en falsas entrevistas donde aseguraban que su mujer sí que admitió que esas eran las palabras correctas. Todo era mentira. A los 10 años de la muerte de Houdini, su mujer realizó una última sesión, también sin éxito. Desde entonces aseguró para una entrevista que 10 años eran suficientes para esperar por cualquier hombre y que a partir de ahí continuaría con su vida. Desde entonces es tradición entre los magos todos los 31 de octubre invocar en una sesión espiritista por si alguna vez se establece algún tipo de contacto. Por desgracia, a día de hoy, todavía nadie ha sido capaz de recibir ni un solo contacto desde el más allá. Y bueno, este es el resumen de la vida de Harry Houdini con algunos de los secretos que mucha gente desconoce y que me parecían de lo más interesantes compartir con vosotros, sobre todo si hay gente por aquí que tiene esa pequeña esperanza de que sea posible contactar con el más allá. Una de las mentes más brillantes del mundo de la magia, ya hace más de 10 años, de demostrar que por el momento nada de esto es posible. De hecho, todos los trucos que desenmascaró en esas revistas en la época son los mismos trucos que se siguen utilizando a día de hoy. Así que cada vez que me preguntáis sobre Harry Houdini, lo único que os puedo decir es que era un genio adelantado a su época. De hecho, Harry era influencer. Se sabe que cuando un tren descarrilaba cerca de la zona donde estaba Harry Houdini, en ese momento él se enteraba el primero, llegaba enseguida, se metía después del accidente solamente para que cuando los medios llegasen diesen la noticia de que Harry Houdini, en portada del periódico, había escapado del fatal accidente ferroviario de la zona en la que había ocurrido esto. Así que si os ha gustado este vídeo lleno de curiosidades, de misterios sobre uno de los personajes quizá más conocidos de la historia humana, dejádmelo en los comentarios porque podemos hacer este tipo de vídeos, este formato, muchísimo más a menudo, porque hay grandes personajes de la historia de la magia, del misterio, de lo desconocido, que son de lo más interesantes para traer al canal. Si os viene alguien a la cabeza, dejádmelo por abajo, lo leeré, y si me parece interesante, seguramente podamos hacer un vídeo hablando sobre ello. Despido este vídeo y nos vemos en el siguiente.